La historia comienza dentro del Palacio Real, donde un niño pequeño llamado Van despierta de repente en una gran cama. Al levantar las manos frente a su rostro, se siente confundido e inquieto, preguntándose por qué sus manos se ven tan pequeñas y débiles. Es entonces cuando la verdad va calando poco a poco y se da cuenta de que ha sido reencarnado desde su antigua y miserable vida. En su vida anterior, Van llevaba una existencia monótona y vacía. Trabajaba en un empleo sin futuro que pagaba muy poco, apenas lo suficiente para cubrir el alquiler y las facturas básicas, y cada día se sentía igual al anterior. Su vida estaba llena de estrés, aburrimiento y arrepentimiento, pero por alguna razón, el universo decidió darle una segunda oportunidad y lo trajo a otro mundo, renaciendo como el joven señor de una aldea remota. Van se baja de la cama con cuidado y se sube a un pequeño banquito de madera para poder mirar por la ventana y obtener una vista adecuada del reino exterior. Altos edificios, vastas tierras y cielos tranquilos se extienden ante él. Sin embargo, antes de que pueda disfrutar de la vista por mucho tiempo, su sirvienta, Till, corre hacia él en pánico y le dice que baje de inmediato porque es peligroso. Se supone que Van solo tiene 2 años en este punto, así que Till se paraliza por la sorpresa cuando él le responde con calma usando palabras claras y avanzadas. Al escuchar su propia voz, Van se da cuenta de repente que también posee recuerdos del tiempo que ya ha pasado viviendo en este mundo. Esos recuerdos se mezclan con los de su vida pasada en Japón, confirmando por completo que realmente ha sido reencarnado. Aproximadamente 1 hora después, Van se sienta a desayunar con su padre y sus hermanos. La habitación está en silencio, llena de una incomodidad evidente. Tras varios minutos largos, el padre de Van, Jalpa, decide romper el silencio preguntándole a su segundo hijo, Yard, qué planea estudiar ese día. Yard se detiene un momento antes de responder que estudiará magia de fuego y formaciones de batalla. Luego, Jalpa le hace la misma pregunta a su tercer hijo, Sesto, y Sesto responde que él también estudiará magia. Finalmente, Jalpa se gira hacia Van y le pregunta qué es lo que él estudiará. Van responde con honestidad, diciendo que aún hay muchas cosas que no comprende, así que primero quiere aprender sobre la historia y la cultura del país. Los hermanos de Van se estremecen de incredulidad al escuchar su respuesta. No pueden entender cómo su hermano de 2 años suena mucho más inteligente que ellos. De repente su padre estalla en carcajadas y admite que está impresionado por la inteligencia y potencial de Van a tan temprana edad. Comparte que tiene grandes esperanzas de que Van herede un fuerte talento para la magia de fuego, tal como él y la madre de Van lo hicieron. Jalpa explica que la prueba de aptitud mágica se llevará a cabo cuando Van cumpla 8 años, y le dice que no lo decepcione. En este mundo la aptitud mágica lo es todo. La magia se divide principalmente en 4 elementos: fuego, agua, viento y tierra. Aunque existen 2 tipos de magia, cualquier magia que esté fuera de estos 4 elementos es fuertemente despreciada. Después del desayuno, Van va a su sala de estudio, donde las sirvientas le dan una explicación sencilla de cómo funciona la vida y la sociedad en este mundo. Justo cuando terminan de hablar, el mayordomo principal, Esparda, entra de repente en la habitación y deja caer una gran pila de libros sobre el escritorio de Van. Esparda es un mayordomo excepcionalmente hábil que ha servido al padre de Van durante muchos años. Aún así, Van sigue sintiéndole mucho miedo. Esparda le dice a Van que ya sabe que ha empezado a aprender a leer y a hacer matemáticas simples, así que le pregunta qué tan avanzado está. Nuestro prota admite con sinceridad que todavía no puede leer correctamente y que, en cuanto a las matemáticas, solo sabe sumar y restar. Esparda sabe que Van es capaz de mucho más, por lo que decide hacerse cargo personalmente de su educación como tutor. Las lecciones de Esparda se convierten rápidamente en una auténtica pesadilla viviente para Van. El entrenamiento es estricto, largo y agotador, sin espacios para excusas ni descansos. Sin embargo, gracias a estas duras lecciones, Van aprende a leer y escribir en apenas unas semanas. Tras 2 años completos de estudio ininterrumpido, Van finalmente cumple 4 años y comienza su entrenamiento con la espada. Al principio es absolutamente pésimo, pierde una y otra vez, incluso contra la sirvienta durante las sesiones de práctica. A pesar de eso, Van no se rinde y continúa entrenando todos y cada uno de los días. Para cuando Van cumple 5 años, su esfuerzo finalmente da frutos. Empieza a entrenar combates con chicos mayores que se están preparando para convertirse en soldados, y es capaz de enfrentarlos en igualdad de condiciones. Van nota que sus movimientos son simples y fáciles de predecir, por lo que los derrota una y otra vez sin demasiados problemas. Los otros niños quedan completamente impactados por su desempeño y comienzan a creer que podría ser algún tipo de elegido. Además de eso, muchos de los niños llegan a encariñarse con Van porque, a diferencia de sus hermanos, él sí habla con los plebeyos y construye amistades reales con ellos. No mucho después, nuestro prota decide tomarse un breve descanso para beber un poco de agua. En ese momento, el subcomandante de los caballeros, Dee, entra y le pide cortésmente a Van que le muestre las manos. Dee las examina con cuidado y queda impactado al ver que Van no tiene callos ni moretones. Esto sugiere que Van no lleva mucho tiempo entrenando con la espada. Van admite que eso es cierto
eso y explica que últimamente ha estado muy ocupado estudiando. Dee le dice que Sparda lo ha estado haciendo estudiar casi el triple de lo normal. Afirma que está dispuesto a hablar con Sparda para reducir el tiempo de estudio de Van y aumentar su tiempo de entrenamiento, ya que la vida no se trata solo de libros. Luego Dee jura que, si Van obtiene más tiempo para entrenar, lo convertirá en el mejor espadachín de todos los tiempos. Van responde que no será necesario hablar con Sparda, ya que cree que puede manejar tanto el estudio como el entrenamiento. Dee está de acuerdo con él, pero le sugiere que él mismo se convierta en el instructor de entrenamiento de Van para asegurarse de que esté siguiendo el camino correcto. Entrenar con Dee rápidamente se convierte en otra auténtica pesadilla viviente. Dee somete a Van a ejercicios extremadamente intensos con casi nada de tiempo para descansar. Aún así, Van no puede negar que, pese a lo duro que ha sido todo, cada día desde su reencarnación ha sido agradable. Por primera vez en su vida, siente una sensación de plenitud que nunca tuvo en su vida pasada. Con esta realización, Van se decide a disfrutar una vida divertida y significativa en este nuevo mundo. Un año después, Van cumple 6 años. Para este momento, la rutina interminable de estudiar y entrenar uno tras otro empieza a sentirse monótona y agotadora. Se da cuenta de que, si las cosas continúan así, nunca vivirá la vida divertida que se prometió a sí mismo. Desde ese instante, él decide que comenzará a comportarse como un niño normal y a pasar tiempo divirtiéndose. Un día le dice a la sirvienta que quiere salir a jugar, así que ella lo lleva al mercado. Nuestro prota queda maravillado por la gran variedad de personas, sonidos y objetos que se venden a su alrededor. Mientras camina por el mercado, Van se distrae al ver un enorme edificio conocido como la Compañía de Comercio Mari. Mientras lo observa con asombro, una escena perturbadora se desarrolla de repente cerca de allí. Un niño con grilletes y cadenas es arrastrado a través del mercado. Van pregunta de inmediato al hombre por qué el niño está encadenado. El hombre responde con frialdad que está vendiendo a su hijo como esclavo, diciendo que, como el niño le pertenece, puede hacer con él lo que quiera. La sirvienta le explica a Van que es común que las familias pobres vendan a los hijos que no pueden mantener, ya que los esclavos les facilitan la vida. Van admite que es cruel y doloroso de ver, pero también siente que hay poco que pueda hacer para cambiarlo. En ese momento, una mujer llamada Rosalie se acerca y saluda a Van, diciendo que es un honor servirle. Van le pregunta cuánto recibiría el hombre por vender a su hijo. Rosalie explica que el precio depende de la aptitud mágica. Después de enterarse de que el hijo tiene una aptitud de ladrón, la cual se considera muy baja, dice que el chico no se vendería por más de 3 monedas de plata. Al escuchar esto, el hombre se enfurece y comienza a patear a su hijo repetidamente, gritándole que no sirve para nada. Luego agarra al niño y dice que irán a otra tienda. De repente, nuestro prota da un paso al frente y detiene al hombre, anunciando que comprará al niño por 5 monedas de plata. El hombre acepta de inmediato, toma el dinero y se marcha sin mirar atrás. Van entonces se arrodilla frente al niño y se presenta. El niño se presenta como Kenshin. Van le dice a Kenshin que es libre de ir a donde quiera. Van nunca tuvo la intención de quedárselo de verdad, solo lo compró para poder liberarlo. Sin embargo, cuando Van se entera de que Kenshin no tiene a dónde ir, le sugiere que vaya a vivir con él. Uno de los guardias interviene y advierte a Van que el marqués podría no aprobar que lleve a casa a un chico desconocido. Sin embargo, si el niño es registrado como esclavo de Van, no debería haber ningún problema. Nuestro prota le pregunta a Kenshin si eso le parece bien, y Kenshin acepta. Desde ese momento, Kenshin se convierte oficialmente en el esclavo de Van. Rosalie entonces les informa que, antes de que todo sea definitivo, primero deben completar el contrato de esclavitud. Tanto Van como Kenshin extienden las manos al mismo tiempo, siguiendo las instrucciones de Rosalie. Mientras se forma el contrato de esclavitud, una marca brillante aparece en el dorso de la palma de Kenshin. Esa marca es la prueba del contrato, y no desaparecerá mientras el contrato siga activo. Una vez que todo queda terminado, Van y Kenshin entran juntos a la compañía de comercio para que Kenshin consiga un conjunto de ropa limpia y deje de parecer un esclavo encadenado de las calles. Unos días después, de regreso en el palacio, Van por fin está a punto de disfrutar un raro momento de paz cuando estira la mano para tomar una galleta. Justo cuando está a punto de darle un mordisco, Kenshin entra a la habitación y le informa que Dee ha llegado para entrenar. Van se queda completamente paralizado. Sin pensarlo 2 veces, le entrega la galleta a Kenshin y le dice que vaya a avisarle a Dee que él no está. Van sabe muy bien que no hay forma de que sobreviva a tal brutal sesión de entrenamiento. Kenshin hace lo que se le ordena y sale a decirle a Dee que Van no está disponible. Dee se muestra claramente decepcionado, pero como todavía quiere entrenar a alguien, decide tomar a Kenshin y comienza a entrenarlo en lugar de Van. 2 años más pasan después de eso y Van finalmente cumple 8 años. Esto significa que ha llegado el momento de que su aptitud mágica sea evaluada oficialmente. La prueba que se aproxima se convierte en el tema de conversación de todo el pueblo. Nobles, sirvientes, soldados e incluso comerciantes están ansiosos por ver los resultados. Muchas personas creen que Van mostrará un gran talento, especialmente porque sus padres eran dotados en la magia de fuego. Incluso su padre, Jalpa, está convencido de que Van al menos poseerá una
aptitud para la magia de fuego. Sin embargo, el día de la prueba, todos quedan completamente atónitos. Para su sorpresa, Van no tiene aptitud para el fuego, el agua, el viento ni la tierra. En su lugar, solo posee aptitud para la magia de producción, la cual es ampliamente considerada el peor y más inútil tipo de magia del mundo. El ambiente se vuelve frío al instante. Jalpa se enfurece al darse cuenta de que, a sus ojos, su hijo ha resultado ser un completo fracaso. En un arrebato de ira, desenvaina su espada y se prepara para matar a Van en el acto. Nuestro prota queda paralizado por el miedo, incapaz de moverse o hablar, con la mente completamente en blanco. Justo cuando su padre está a punto de atacar, el hijo mayor, Murcia, se interpone frente a Van y lo detiene. Murcia propone una solución alternativa. Sugiere que Van sea puesto a cargo de una aldea remota dentro de su territorio. Murcia explica que la aldea está demasiado aislada como para desarrollarse adecuadamente y que, como fue adquirida hace poco, muchas de las personas que viven allí no son leales a su familia. Colocar a uno de los suyos como un lord ayudaría a asegurar la lealtad de los aldeanos. Jalpa se detiene y considera la idea. Tras un momento se da cuenta de que en realidad es una solución razonable. Envaina su espada y declara que Van se convertirá en el señor de esas tierras. Luego Jalpa se da la vuelta con frialdad y le dice a Van que empaque sus pertenencias y se vaya lo antes posible, afirmando que no hay lugar para alguien inútil en su casa. Dicho esto, se marcha sin mirar atrás. Después de que su padre se va, Murcia se inclina profundamente y se disculpa con Van por haberle sugerido algo tan humillante. Van le dice que no hay necesidad de disculparse, porque si no fuera por la intervención de Murcia, estaría muerto. Al siguiente día, Van empaca sus cosas y se prepara para partir hacia la aldea remota. Para su sorpresa, siente una sensación de emoción. Cree que no habrá mucho trabajo allí y que, por primera vez, quizá por fin pueda vivir la vida divertida y relajada que siempre ha querido. Todo parece marchar sin problemas hasta que Dee y Esparda anuncian que lo acompañarán para vigilar su entrenamiento y sus estudios. Nuestro prota deja escapar un largo suspiro de frustración, sabiendo de antemano que esos dos volverán a convertir su vida en un infierno. Tras empeorar las cosas, su sirvienta favorita también decide ir con él, diciendo que no puede soportar separarse de él. Con todos los preparativos completos, Van sube al carruaje y comienza su viaje hacia una nueva vida, esperando que esta vez, por fin, pueda divertirse un poco. Después de que Van avanza por el bosque en su carruaje durante un rato, decide matar el tiempo probando un poco de magia de producción. Tras concentrarse por unos instantes, logra producir con éxito una diminuta espada en la palma de su mano. Khamsin observa cómo ocurre esto, pero no se muestra realmente sorprendido por el resultado, ya que ya sabe que Van tiene una aptitud natural para la magia de producción y aprende este tipo de cosas con rapidez. Dejando eso de lado, dado que Van ha sido desterrado de su hogar y despojado de su antiguo estatus, saca a relucir algo que lo ha estado inquietando desde hace tiempo. Le dice a Khamsin que ya no hay ninguna necesidad de que continúe trabajando como su esclavo. Van le explica que, si Khamsin no disfruta viajar con él o ya no se siente cómodo permaneciendo a su lado, podría simplemente liberarlo de su contrato de esclavitud y enviarlo por su camino para que viva en libertad. Sin embargo, Khamsin rechaza la oferta de inmediato y sin dudarlo, le recuerda con firmeza a Van que ya le ha dedicado su vida y que esa decisión no fue tomada a la ligera. Khamsin continúa diciendo que estaría más que dispuesto a dar su vida si con eso se asegurara la seguridad de Van, sin importar la situación en la que se encuentren. Al escuchar esto, Van no tiene más opción que aceptar la determinación de Khamsin, aunque eso lo haga sentir un poco incómodo. De pronto el carruaje se detiene de manera abrupta, sacudiendo a todos los que van dentro. Cuando Van mira hacia afuera para ver qué está ocurriendo, nota que el pueblo que tienen adelante está siendo atacado. Los caballeros que custodian a Van asumen rápidamente que las personas que atacan el pueblo deben ser bandidos o quizá algún tipo de grupo mercenario que buscan un botín fácil. Dee examina cuidadosamente la formación enemiga y cuenta sus números, dándose cuenta de que hay aproximadamente 50 atacantes en total. Con base en esto, calcula que si unieran fuerzas y cargaran juntos, probablemente podrían acabar con los atacantes sin demasiados problemas. Desde un punto de vista puramente táctico, los números parecían manejables. Sin embargo, uno de los aventureros que viajan con ellos, un hombre llamado Ortho, no está de acuerdo con este enfoque. Ortho le recuerda a Dee que su trabajo fue muy claro desde el principio. Solo fueron contratados para proteger y defender a Van en caso de que él mismo estuviera en peligro. Dado que Van se encuentra actualmente ileso y no están siendo atacados directamente, Ortho argumenta que no hay ninguna razón para que arriesguen sus vidas involucrándose en una batalla que no forma parte de su contrato. Dee se muestra visiblemente frustrado tras escuchar esto, pero aún así declara que va a luchar de todos modos. Dice que no puede quedarse de brazos
brazos cruzados mientras aldeanos inocentes son masacrados justo frente a sus ojos. Incluso si nadie más se le une, está dispuesto a cargar él solo. Antes de partir, les pide a los aventureros que al menos se queden atrás y se concentren en proteger a Van en caso de que la situación empeore. Antes de que Dee pueda avanzar, Sparda habla de repente y descarta la idea. Sparda le dice sin rodeos a Dee que desperdiciar su vida de esa manera sería increíblemente estúpido, especialmente considerando su importancia. Explica que la muerte de Dee en ese lugar debilitaría gravemente el futuro de las fuerzas militares del reino. Como un mago elemental bien conocido y altamente respetado, Sparda propone en su lugar un plan más calculado. Sugiere levantar una poderosa barrera defensiva alrededor de su posesión para mantener a Van a salvo, mientras los aventureros lanzan ataques a larga distancia desde detrás de la barrera para reducir las fuerzas enemigas de forma segura y eficiente. Una vez que la atención del enemigo estuviera completamente centrada en ellos, Dee y los demás caballeros sorprenderían a los atacantes lanzando un asalto repentino desde el flanco derecho. Sparda estaba bastante seguro de que esta estrategia garantizaría su victoria si se ejecutaba correctamente. Sin embargo, Van se da cuenta rápidamente de lo que este plan realmente significa. Para que el enemigo se concentre en un solo punto, el propio Sparda tendría que quedarse atrás y actuar deliberadamente como carnada. Sparda confirma la preocupación de Van sin dudarlo, explicando que esta es la única forma en que el plan podría funcionar. Si él no sirve como señuelo, entonces Dee y sus hombres se verían obligados a un enfrentamiento directo y lo más probable es que terminarían muriendo en vano. Al escuchar esto, Van comprende de inmediato el peso de esas palabras. Si algo salía mal, significaría que Sparda estaría sacrificando su vida. Nuestro prota se da cuenta de que perder tanto al mayor estratega del reino como a su guerrero más poderoso sería un golpe irreversible. Sin ellos no habría manera de desarrollar ni proteger adecuadamente esta tierra en el futuro. Por eso Van da un paso al frente y se ofrece a actuar él mismo como cebo. Teal descarta esa idea de inmediato en cuanto la escucha, diciendo que preferiría ser ella misma el señuelo antes de permitir que Van ponga su vida en riesgo. Khamsin está completamente de acuerdo con ella y siente lo mismo, manteniéndose firme al lado de Van. Aún así, Van les dice con calma a ambos que los aprecia profundamente y que, precisamente por eso, no puede permitirse poner a ninguno de los dos en peligro. Entonces Van explica su propio plan. Saldría en el carruaje y atacaría al enemigo de frente, atrayendo su atención, mientras el resto atacaría a larga distancia y desde ambos flancos al mismo tiempo. Mientras aleja, Van les recuerda a todos que pasó años sometiéndose a un entrenamiento intensivo con la espada, así que no hay forma de que caiga tan fácilmente. Pero en el fondo también admite para sí mismo que, si muriera allí, estaría bien con ello, siempre y cuando fuera por una causa noble. Ortho mira a Van con incredulidad tras escuchar esto. Las palabras de Van hacen que Ortho recuerde la época en la que aún estaba en el gremio, cuando recibió por primera vez la solicitud de proteger a Van. En ese entonces odiaba por completo la idea de proteger a un noble, porque creía que todos los nobles estaban podridos. Aún así, aceptó la solicitud, ya que planeaba seguir operando en el territorio fértil en el futuro cercano. Pero entonces, en ese recuerdo, Van apareció ante él, hizo una profunda reverencia y expresó sinceramente su gratitud porque Ortho aceptara la misión de protegerlo. Van continuó elogiando a Ortho, llenándolo de cumplidos genuinos. En ese momento, Ortho se encontró sonrojándose, dándose cuenta por primera vez de que no todos los nobles eran despiadados o corruptos. De vuelta en el presente, Ortho da un paso al frente y se coloca frente a Van, declarando que de ninguna manera van a permitir que un chico como él arriesgue su vida de esa forma. Dee y Sparda también avanzan, mostrando abiertamente su acuerdo con la postura de Ortho. Con eso decidido, Sparda opta por revisar la estrategia por completo y elabora un nuevo plan en el acto. Primero, Sparda levantará una poderosa muralla defensiva. Desde detrás de ella, los aventureros desatarían ataques a larga distancia. Luego, Dee y sus hombres cargarían desde el flanco izquierdo, mientras Ortho y su grupo asaltarían al enemigo desde el flanco derecho al mismo tiempo. El plan comienza de inmediato. Sparda levanta rápidamente la muralla defensiva y, una vez que está en su lugar, los aventureros comienzan a disparar flechas desde detrás de ella, eliminando casi al instante a la primera oleada de bandidos. Los bandidos quedan completamente desprevenidos cuando los atacantes restantes finalmente notan la muralla e intentan reagruparse y lanzar un contraataque. Dee y sus hombres irrumpen, acabando con otra oleada más con sus espadas. Sin embargo, en el medio del caos, el líder de los bandidos logra abrirse paso de repente y carga hacia el otro lado de la muralla. Justo cuando está a punto de atacar a Pluriel, Van interviene en el último segundo. Nuestro chico utiliza sus habilidades con la espada y golpea al bandido directamente en el talón de Aquiles, provocando que caiga de rodillas, retorciéndose de dolor. Inmediatamente después, Khamsin se lanza al ataque y hace el golpe final, poniendo fin a la amenaza de una vez por todas. Poco después de eso, todos los bandidos restantes quedan atados y la amenaza
para la aldea es completamente neutralizada. Con el peligro ya desaparecido y la misión oficialmente cumplida, algunos de los aventureros deciden regresar a casa para aceptar más encargos en otros lugares. Sin embargo, Ortho queda profundamente impresionado tanto por la esgrima de Van como por sus habilidades de liderazgo durante la batalla. Por esa razón, Ortho siente curiosidad por Van y decide quedarse un tiempo más, ofreciéndose a ayudarlo en todo lo que pueda. Los miembros del grupo de Ortho comparten el mismo sentimiento, así que también deciden quedarse y brindar su apoyo. Una vez que todo se calma, Van decide dirigirse formalmente a la aldea, da un paso al frente y se presenta como un nuevo señor ante el jefe del pueblo, un hombre llamado Rondo. Rondo expresa su profunda gratitud hacia Van por haber salvado su aldea y luego explica que esta no es la primera vez que ocurre algo así. De hecho, la aldea ha sido atacada varias veces tan solo en lo que va de este año. Rondo cree que su aldea está siendo atacada con tanta frecuencia porque, cuando aún formaban parte del condado de Ferdinato, habían caballeros patrullando la zona de manera regular, lo que los mantenía a salvo de bandidos y otras amenazas. Ahora que esas patrullas ya no existen, no les queda nadie que los proteja. Van se disculpa con Rondo y con los aldeanos por su situación actual y explica que lo más probable es que esto se deba a que el marqués no es consciente de las condiciones en aldeas pequeñas y remotas como la suya. Van les asegura que, ahora que se ha convertido en el señor a cargo de estas tierras, no ignorará sus dificultades. A continuación sugiere que hay 3 medidas concretas que pueden tomar para proteger la aldea de ahora en adelante. La primera opción sería producir algo tan valioso que el reino no pueda permitirse ignorarlos. La segunda opción sería reunir suficiente dinero para contratar mercenarios que puedan defender la aldea. Y la tercera opción sería centrarse en desarrollar y mejorar la propia aldea, fortaleciéndola para que pueda sostenerse por sí misma. Pero entonces, una de las chicas jóvenes de la aldea toma la palabra y dice que ya habían pensado en todas esas soluciones con anterioridad. Sin embargo, añade que, aunque esas ideas suenan bien en teoría, son mucho más fáciles de decir que de llevar realmente a la práctica. Van intenta animarlos y les dice a los aldeanos que no se preocupen porque ahora él está aquí como su nuevo señor y tiene toda la intención de proteger y desarrollar sus tierras. Por desgracia, las palabras por sí solas de Van no parecen impresionar demasiado a los aldeanos. Al ver esto, Esparda y Dean dan un paso al frente para respaldar la afirmación de Van. Se presentan adecuadamente, declarando que son el comandante en jefe y el mayordomo principal del reino. Les aseguran a Rondo y a los aldeanos que de verdad no tienen nada que temer. Al escuchar esto, la moral de los aldeanos se eleva de inmediato, aunque pronto plantean otra preocupación. Se preguntan qué se harán con los impuestos, explicando que se les ha resultado extremadamente difícil seguir pagando el 30% de su cosecha. Van responde diciendo que, por el momento, la tasa de impuestos se reducirá a un solo 10%. Explica que asegurar un entorno estable y habitable para los aldeanos es mucho más importante en este momento. Los aldeanos quedan impactados al escuchar que los impuestos se han reducido a menos de la mitad de lo que solían ser y expresan su gratitud hacia Van. En cuanto a la seguridad, Esparda levanta de inmediato un sólido muro de piedra alrededor de la aldea para protegerla de los bandidos y saqueadores. Luego añade que contar con un foso haría que sus defensas fueran aún más fuertes. Dee y los demás caballeros le dicen a Dan que ellos también se encargarán de eso. Nuestra prota vuelve a dirigirse a los aldeanos y les asegura que, mientras hagan su mayor esfuerzo por cooperar con él, puede casi garantizar que esta aldea renacerá convertida en algo mucho más grande de lo que jamás fue antes. Poco después, Van decide poner a prueba su magia de producción. Tras concentrarse durante un rato, crea varios bloques de madera. Sin embargo, estos no son bloques de madera comunes. En realidad, están hechos de nanofibras, un material increíblemente resistente. Los bloques son tan duraderos que, cuando Ortho intenta destrozar uno con su espada, ni siquiera logra dejarle un rasguño. Luego, Van pasa el resto del día usando su magia de producción para crear armas, todas las cuales se ven de una calidad impresionante. Al ver esto, Till empieza a preguntarse si no se quedarán sin maná por usar tanta magia. Van la tranquiliza diciéndole que está bien. Recuerda haber oído que la magia de producción suele consumir una cantidad enorme de maná, al punto de que a una persona común le resulta difícil crear siquiera un solo objeto. Después de eso, decide regalarle una espada a Kansin, y Kansin se pone tan feliz que promete atesorarla para siempre. Más tarde esa noche, él se sienta junto a una fogata y se da cuenta de que su cuerpo se siente extraordinariamente adolorido tras pasar tanto tiempo acampando al aire libre, y sabe que, aunque estén actuando como si estuvieran bien, probablemente también estén exhaustos. Por esa razón, Van decide que ha llegado el momento de construir una casa adecuada. Al día siguiente, Van y su grupo comienzan a acomodar los nanobloques para construir una casa. Cuando Rondo ve esto, comenta que sería el lugar perfecto para la mansión del señor, lo que hace que Van se sienta genuinamente feliz. Entonces él comienza a usar su magia de producción para analizar si es posible construir una casa lo suficientemente grande. Examina cuidadosamente cada bloque y cada centímetro del espacio, y una vez que por fin le toma el ritmo, activa su magia. Todos observan en silencio atónitos cómo Van
crea una mansión entera en un abrir y cerrar de ojos. Mientras los demás quedan completamente impactados por la escena, Van no puede evitar pensar para sí mismo que tal vez terminó siendo un poco más grande de lo que había planeado originalmente. Los aldeanos celebran con asombro al ver cómo Van fue capaz de construir una mansión tan hermosa en solo unos pocos segundos. En ese momento, Van se da cuenta de que su magia de producción es mucho más adecuada para gobernar y administrar una aldea de la magia elemental, y esta idea le resulta muy interesante. Además, siente que la gente se sentirá más cómoda viviendo bajo un señor que se enfoque en la magia de producción en lugar de una poderosa magia ofensiva. Khamsin entonces corre hacia él y le dice que preferiría vivir en la aldea de Van antes que en el terrible reino del Lord Yalpa, pero Van no se lo toma demasiado en serio porque sabe que Khamsin claramente está parcializado a su favor de todos modos. Sparda se acerca a Van y le explica que lo que la gente de esta aldea realmente necesita es un señor que pueda mejorar su vida diaria, y por eso Sparda cree que Van es la mejor opción posible para ellos. Dee y Ortho están de acuerdo, ya que todavía están impactados de que haya sido capaz de crear una casa a partir de absolutamente nada. Nuestro prota les dice que no se preocupen, porque puede construir casas para todos siempre y cuando puedan traerle suficiente madera. Apenas escuchan eso, los aventureros y los caballeros se llenan de motivación y deciden convertirlo en una competencia. Después de eso, Rondo y los otros aldeanos se quejan con Van y le piden que también haga casas para ellos. Van mira sus hogares y ve que están en muy malas condiciones, así que, aunque sabe que quedará extremadamente cansado, aún así decide ayudar y promete hacer casas nuevas para todos y cada uno de los aldeanos. Al escuchar esto, los aldeanos comienzan a celebrar, dándose cuenta de que todos están a punto de recibir hogares completamente nuevos. Van se siente feliz por ello, porque la magia de producción que antes todos menospreciaban, ahora lo están ayudando a llevar sonrisas a los rostros de las personas. Van comienza a trabajar de inmediato y usa su magia para reparar y construir cada casa hasta que todas quedan como nuevas. Van explica que hizo todas las casas iguales para evitar diferencias injustas y que por ahora esto será suficiente, pero que en el futuro podrá construir hogares que se adapten a las necesidades personales de cada uno. Los aldeanos finalmente están felices de finalmente ver un cambio real llegar a su pobre aldea. También estaban extremadamente agradecidos con Van, y ver su gratitud lo hizo sentirse verdaderamente feliz por dentro. Dejando eso de lado por el momento, Van decidió construir un baño público sencillo junto a su mansión, y los ciudadanos se mostraron muy emocionados y complacidos cuando vieron que se complementaba. Van había creado originalmente el baño para su uso personal, pero se sintió contento al saber que a los aldeanos les gustaba tanto y que también podían disfrutarlo. Aunque Van no construyó el baño completamente por sí mismo, recibió ayuda tanto de Khamsin como de Pluriel mientras trabajaba en él. Más tarde esa noche, él finalmente consigue un poco de tranquilidad a solas en el baño junto a Khamsin. Después de que Khamsin sale del baño, Van nota que Khamsin ha ganado algo de músculo, lo que hace que Van se sienta un poco celoso y desea tener músculos así también. Khamsin se da cuenta de que en verdad ha ganado algo de músculo, pero admite que todavía es bastante delgado en comparación con Dee. En ese momento, Dee y sus amigos aparecen de repente sin ropa y sugieren que todos deberían bañarse juntos, afirmando que los hombres crean mejores lazos cuando están desnudos. Van entiende de inmediato que esa es su señal para salir del baño, pero Dee lo agarra y lo jala de vuelta, insistiendo en que se quede. Tras unas largas e incómodas horas de esa extraña situación, Van finalmente va a su dormitorio y se acuesta en su cama suave y esponjosa, sintiéndose tranquilo, relajado y satisfecho con cómo han estado yendo las cosas últimamente. Al día siguiente, Van se siente feliz al ver que los caballeros y los aventureros trabajaron muy duro para cavar una zanja profunda, pero todavía no hay agua en ella para convertirla en un foso adecuado. Debido a este problema, Van se da cuenta de que necesitan encontrar o crear una fuente de agua lo más rápido posible. Con eso en mente, Van se le ocurre un nuevo plan en el que Sparda usará su magia para desviar el agua del río creando una gran zanja, mientras que Dee y los demás continúan expandiéndola cavando de manera manual. Van planea usar su magia de producción para fortalecer y reforzar la zanja una vez que esté terminada, pero mientras los observa trabajar, poco a poco empieza a sentirse cada vez más molesto al notar que Dee parece estar disfrutando la excavación mucho más de lo que debería. Aún así, Van se alegra de ver a todos trabajando juntos hacia un objetivo compartido. Nuestro chico se recuerda a sí mismo que solo necesita terminar esta tarea para poder finalmente vivir la vida tranquila y relajada que siempre ha deseado. Van vincula que la excavación debería tomar alrededor de una semana, pero cuando el sol se pone, se queda impactado por lo rápido que Dee y los demás han trabajado, ya que ya han cavado tanto que puede ver claramente la siguiente aldea a lo lejos. Van sugiere que dejen de trabajar por ese día, especialmente porque Khamsin y los demás apenas parecen seguir vivos por el agotamiento después de tanta excavación. Lo que más lo sorprende es que Dee y Sparda todavía parecen tener suficiente resistencia como para seguir trabajando sin descanso. Para el día siguiente, el canal destinado
para almacenar y guiar el agua está completamente terminado, y cuando finalmente se abre la puerta, todos observan con asombro cómo el agua fluye de manera suave y constante a través del canal. No mucho después, toda la aldea queda rodeada con éxito por un foso lleno de agua, pero tras ver el resultado, Van decide que sería más inteligente crear un lago detrás de la aldea en caso de que las lluvias intensas hagan que el nivel del agua suba y se desborde. Sparda está de acuerdo con esa idea y señala que el lago también sería muy útil en tiempos de sequía, convirtiéndolo en una adición importante para el futuro de la aldea. Poco después, el lago queda terminado y los ciudadanos comienzan a celebrar al verlo, ya que saben que eso significa que nunca más tendrán que preocuparse por conseguir agua. Van también se siente feliz y con este logro se convence de que la vida en la aldea ahora será mucho más fácil y cómoda para todos. Mientras tanto, en lo profundo del bosque se ve a una mujer llamada Panamera viajando hacia una aldea remota junto a la hija de un noble llamada Arte. Con solo observarlas queda claro que ambas comparten un vínculo muy fuerte y Arte parece confiar plenamente en Panamera, viéndola como alguien confiable y en quien se puede depender. De vuelta en la aldea, Van continúa trabajando incansablemente y acaba de usar su magia de producción para levantar una gigantesca muralla, la cual todos consideran extremadamente impresionante. Aún así, Van siente que la muralla puede hacerse mucho mejor y más segura, por lo que añade lanzadores balísticos de largo alcance con armadura protectora al frente, de modo que si algún intruso llegara a atacar, puedan defender la aldea mientras permanecen protegidos de los ataques enemigos. Aunque Van considera todo esto bastante básico, todos los demás quedan completamente impactados. Los aldeanos comienzan a darse cuenta de que su antigua y deteriorada aldea ya no es solo una aldea, sino que se ha transformado en una pequeña fortaleza capaz de defenderse del peligro. Dee reflexiona sobre todo esto y piensa que si el Lord Yalpa hubiera comprendido que Van era capaz de un poder tan increíble, nunca lo habría desterrado en primer lugar, e incluso podría haberlo convertido en consejero o jefe de la casa. Sin embargo, Sparda siente que el Lord Yalpa lo habría desterrado de todos modos, ya que sus habilidades no están orientadas en el ataque ni a la conquista de territorios. Dee está totalmente en desacuerdo, argumentando que la guerra no se trata solo de ofensiva, sino que también debe incluir defensas sólidas, y que el poder de Van podría convertirlo en el miembro más poderoso de la familia real. Siguen discutiendo sobre esto durante bastante tiempo, hasta que Van los interrumpe y les dice que debatir no servirá de nada, y que lo único que deben hacer ahora es luchar con todas sus fuerzas, usando lo que ya tienen. Todos están de acuerdo con él y se concentran en la tarea que tienen entre manos. Unas horas después, Teal prepara un delicioso almuerzo para Van, y como era de esperarse, a Van le resulta extremadamente sabroso. Durante la comida, Sparda menciona la preocupación de que necesitan encontrar una forma de generar ingresos para la aldea. Nuestro prota lo piensa por un momento y concluye que puede encargarse de las casas y muebles sobrantes, y que los cultivos que están plantando los granjeros deberían ser más que suficientes, por lo que quizá ni siquiera sea necesario contar con una fuente de ingresos más fuerte. Sin embargo, Van se da cuenta rápidamente de que una desventaja de este plan es que no tendría los ingredientes necesarios para los postres horneados que tanto le gustan. Por ello, les aconseja que empiecen a pensar ideas sobre qué podría producir o vender la aldea lo antes posible. Tras barajar varias ideas, Van no encuentra ninguna prometedora y se da cuenta de que hallar algo único y valioso proveniente de esta aldea no será nada fácil. Al día siguiente, Van sugiere que Teal y Khamsin prueben las nuevas armas que obtuvo para ellos. Cuando Khamsin intenta probar su espada contra un escudo hecho de material de orco, la espada parte el escudo completamente en dos, a pesar de que Khamsin apenas puso esfuerzo en el golpe. Shara rompe inmediatamente en llanto porque acababa de construir el escudo y nunca esperó que se rompiera, especialmente considerando que estaba hecho de uno de los materiales más resistentes del reino. Afortunadamente, Van usa su magia rápidamente para reparar el escudo, restaurándolo por completo, y Shara vuelve a sentirse feliz y aliviado. Justo entonces, Ortho llega rodando con un carro lleno de minerales y le cuenta a Van sobre los muchos monstruos que encontró en el bosque, gracias a lo cual pudo recolectar todos esos minerales. Van pregunta si puede probar con parte del mineral de hierro, y Ortho acepta sin ningún problema. Van entonces usa el material de hierro para forjar hierro puro, y Shara queda completamente impresionado con el resultado. Emocionado, Shara le pide a Van que lo ayude fabricándole una espada también. Van acepta ya que se siente un poco culpable por haber roto el escudo de Shara por primera vez. Se concentra cuidadosamente pensando en la forma, el equilibrio y la densidad de la espada que quiere crear. Usando su habilidad, Van crea la espada de hierro con mejor apariencia que puede, y a Shara le encanta por completo. Animado por esto, Van continúa haciendo una espada aún más larga, y los demás aventureros también quieren una para ellos. Nuestro chico les dice que vayan a recolectar minerales y les promete fabricar espadas para todos. Pluriel examina la espada que Van hizo y se da cuenta de que la calidad es tan alta que probablemente podría venderse
venderse a un precio muy elevado. Mientras tanto, Esparda nota que uno de los minerales que extrajeron es mitril, lo cual lo sorprende, ya que es muy inusual encontrar mitril en el bosque. Esto lo lleva a creer que debe haber una mazmorra cercana que aún no ha sido descubierta. Considerando que la zona aún no ha sido explorada en mucho tiempo, todos coinciden en que es muy probable. Van sonríe ante esta idea, ya que sabe que descubrir una nueva mazmorra haría a la aldea más famosa e importante. Normalmente, cuando el gremio de aventureros se entera de una nueva mazmorra, abren una sucursal en la ciudad más cercana y envían a un grupo de aventureros de élite conocidos como la Orden de Caballeros. El problema, sin embargo, es que su aldea aún no cuenta con los recursos ni la infraestructura necesarias para sostener una sucursal así, por lo que ese plan no puede funcionar. Avisar al reino tampoco es una opción, ya que, dado que Van fue el marginado y desterrado, si descubren que la tierra a la que fue enviado es valiosa, podrían mandarlo a otro lugar. Nadie quiere que eso suceda. Entonces Pluriel sugiere que Van primero haga crecer la aldea y construya todas las instalaciones y comodidades necesarias antes de que se descubra la mazmorra, lo que haría mucho más difícil que la casa de Fertio interfiriera. Todos están de acuerdo con este plan y Van les agradece por llegar a un consenso. Poco después, Van y Till están dando un paseo tranquilo cuando, de repente, un grupo de lagartos acorazados se dirige directamente hacia la aldea. En respuesta, Van ordena a todos que entren dentro de la muralla y levanta las compuertas para proteger a los aldeanos. Al ver el miedo en los ojos de todos, él los tranquiliza y les dice que no se preocupen, asegurándoles que luchará por todos ellos. Sin embargo, sabe que no puede ganar esta batalla solo con fuerza, por lo que les pide a los aldeanos que también les presten su fuerza, para que todos juntos puedan defender y proteger la aldea de la amenaza que se aproxima. La gente del pueblo no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados y dejar que Van luche solo sus batallas, así que alzan la voz y sugieren que todos deberían pelear juntos como un solo grupo. Creen que trabajar en equipo les dará una mejor oportunidad de sobrevivir. Van se siente muy agradecido por su apoyo y su valentía, y le da las gracias por estar dispuestos a ayudar. Luego les dice a todos que se muevan rápido y se dirijan a las murallas para poder prepararse para el ataque que se avecina. Todos se ponen manos a la obra de inmediato y siguen las órdenes de Van sin perder tiempo. Al mismo tiempo, como el grupo de Ortho no está cerca porque salieron antes a cazar, no se encuentran allí para ayudar en este momento. Nuestro proto se prepara y se dispone a subir a la muralla para tomar su posición y ayudar a liderar la defensa. Sin embargo, Till lo detiene en el último segundo porque está profundamente preocupada por su seguridad y no quiere que se ponga en peligro. Muestra una clara preocupación por él e intenta retenerlo. Al ver esto, Dee interviene para tomar el lugar de Van por ahora. Dee le dice a Van que él subirá a la muralla en su lugar y dará un informe de lo que vea. Luego Dee sube a la muralla para revisar la situación con sus propios ojos. Después de observar cuidadosamente desde la muralla, Dee le da su informe a todos. Dice que hay alrededor de 40 lagartos acorazados avanzando directamente hacia el pueblo. Este número es mucho mayor de lo que Van esperaba, así que Van queda muy sorprendido y claramente preocupado por esta noticia. Dee también entiende lo grave de la situación porque sabe por experiencia que incluso un grupo de veteranos hábiles y experimentados tendría dificultades para derrotar siquiera a un solo lagarto acorazado. Saber esto hace que la situación se sienta aún más peligrosa y desesperada. Aunque las probabilidades están fuertemente en su contra, Dee se niega a rendirse y se dice a sí mismo y a los demás que rendirse no es una opción. Ordena a todos que se preparen las balistas y que estén listos para disparar lo antes posible. Dee les dice que nunca ha perdido una sola batalla en toda su vida y que no va a permitir que esta sea la primera que pierda. Sus palabras ayudan a levantar el espíritu de lucha de todos y les da el valor para seguir adelante. Disparan varios proyectiles de balista contra el enemigo y logran derribar a 10 de los lagartos acorazados. Dee queda extremadamente sorprendido al ver que esto sucede. Rápidamente se da cuenta de que esto demuestra claramente lo poderosos que son en realidad los proyectiles de balista fabricados por Van. No esperaba que fueran tan fuertes y los resultados sorprenden a todos los que observan. Poco después recargan las balistas y vuelven a disparar. Consiguen derribar la siguiente oleada de lagartos acorazados, lo que hace que todos se sientan felices y llenos de esperanza. Sin embargo, esa sensación no dura mucho. Pronto se dan cuenta de que se han quedado sin munición de hierro y algunos de los lagartos acorazados siguen con vida y continúan acercándose al pueblo. En ese momento nadie sabe qué hacer a continuación y el miedo empieza a propagarse entre ellos. Dee puede darse cuenta claramente de que si no actúan ahora mismo, todo su pueblo será destruido. Por esta razón empieza a pensar en lanzarse él mismo a la batalla y luchar directamente para proteger al pueblo. Justo cuando Dee está pensando en hacer esto, Van lo llama y le dice que use las balas de madera en su lugar. Los demás se muestran confundidos al escuchar esta idea. Creen que las balas de madera no harán mucho daño, ya que los lagartos acorazados tienen una piel tan dura y resistente como el acero. Para ellos, usar madera suena como una mala idea y una pérdida de tiempo.
tiempo. Sin embargo, Dee sabe que no debe dudar del criterio de Van, confía en el razonamiento de Van y cree que debe haber una razón detrás de este plan. Por esa confianza, Dee ordena a los caballeros que carguen las balistas con balas de madera. Para completa sorpresa de todos, las balas de madera atraviesan a los lagartos acorazados directamente por la cabeza. Los disparos son lo suficientemente potentes como para perforarlos y derrotarlos, y finalmente acaban con los lagartos acorazados restantes. Dee queda sinceramente asombrado al ver esto con sus propios ojos. No puede creer que las balas de madera hayan sido capaces de acabar con ellos de una manera tan efectiva. Después de que Dee anuncia a todos que han ganado y que el enemigo ha sido derrotado, todo el pueblo comienza a celebrar su victoria en conjunto, sintiéndose aliviado. El hecho de que haya logrado hacer todo esto usando la menor cantidad de balas posible y sin sufrir ni una sola baja casi le resulta anticlimático a Dee. Por esta razón, Dee empieza a creer con aún más fuerza que Van va a convertirse en alguien muy importante por aquí. Para Dee queda claro que Van no es solo un señor común y corriente, sino alguien que cambiará enormemente el futuro del pueblo. Más tarde ese mismo día, todos comienzan a despellejar y extraer la carne de los lagartos acorazados. Los aldeanos trabajan juntos para cortar, limpiar y preparar correctamente todo lo que pueden aprovechar de los monstruos. Cuando Van ve cuánta carne lograron obtener de los lagartos acorazados, sugiere que deberían hacer un gran banquete esa noche para celebrar la victoria que consiguieron más temprano. Cree que todos se merecen relajarse, comer bien y disfrutar después de una batalla tan peligrosa. Durante el banquete todo sale de maravilla y los aldeanos están extremadamente felices. Se sienten agradecidos y contentos de que un señor como Van haya sido asignado a su pueblo. Muchos de ellos sienten que de verdad no podrían haber deseado a alguien mejor para protegerlos y guiarlos. El ambiente es alegre y la gente se siente más segura y esperanzada con respecto al futuro gracias a las acciones y el liderazgo de Van. Más adelante, mientras están sentados alrededor de una fogata, Ortho habla con Van sobre el valor de los lagartos acorazados. Ortho explica que si los vendieran a un comerciante, normalmente podrían obtener alrededor de 20 de oro por un solo lagarto acorazado. Sin embargo, en este caso, la mayor parte de la carne se echaría a perder antes de poder venderse adecuadamente. Al restar los costos del transporte y otros gastos, Ortho dice que al final en realidad solo estarían obteniendo alrededor de 8 de oro por pieza. Entonces Van hace los cálculos mentalmente basándose en la cantidad de carne que han recolectado. Se da cuenta de que, después de venderlo todo, estarían obteniendo alrededor de 300 monedas de oro en total. En su vida anterior en Japón, esa cantidad de dinero habría sido equivalente a unos 300 millones de yenes, lo que le hace pensar que se va a volver increíblemente rico. La idea de tener tanto dinero lo sorprende y lo emociona por un momento. Sin embargo, Esparta le informa rápidamente a Van que cada vez que un pueblo obtiene más de 100 de oro, está obligado a pagar el 50% de esa cantidad como impuestos al marqués. Al escuchar esta noticia, nuestro prota se molesta al darse cuenta de que va a perder la mitad del dinero. Pero lo que le preocupa incluso más que perder el oro es la atención que esto podría traer. Si venden tanta carne, el pueblo será notado con mucha facilidad por las autoridades superiores. Van empieza a temer que, cuando su padre se entere de que su pueblo está acumulando tanta riqueza y éxito, puede exiliarlo a otro pueblo. Si eso sucede, él cree que nunca podrá llevar la vida tranquila y pacífica que siempre ha deseado para sí mismo. La idea de verse obligado a mudarse y perder su vida calmada lo inquieta profundamente. Sin embargo, Esparta señala que existe una posible manera de mantener toda esta situación en secreto. Explica que podría darle el mérito de derrotar a los lagartos acorazados a su hermano mayor, Murcia. Al hacer esto, el crédito recaería en Murcia y el pueblo no llamaría tanto la atención. Esto ayudaría a proteger a Van y al pueblo de miradas indeseadas. Van reflexiona sobre este plan y se da cuenta de que en realidad es una muy buena idea. Está de acuerdo en que darle el mérito a Murcia tiene sentido, especialmente porque Murcia aún no ha añadido ningún logro importante a su nombre. Al día siguiente, dos comerciantes llegaron al pueblo. Les habían dicho que se trataba de un pueblo pequeño y remoto, pero cuando lo vieron quedaron impactados. El pueblo estaba mucho más desarrollado de lo que esperaban. Al llegar, los comerciantes se presentaron como Bel y Rango, representantes de una popular compañía comercial. Después de eso, Van los invitó a entrar al pueblo para que lo observaran más de cerca. Los comerciantes se sorprendieron al ver la gran cantidad de pieles de lagarto acorazados que el pueblo había reunido. No esperaban que un pueblo tan pequeño fuera capaz de derrotar a tantos lagartos acorazados. De hecho, esa escena incluso les provocó un poco de miedo ante el poder del pueblo. Bel aceptó rápidamente comprar todas las pieles y dijo que enviaría a algunos hombres para llevárselo todo con ellos. Van se alegró mucho al escuchar esto. Como la carne no se mantendría fresca por mucho tiempo, incluso les dijo que podían llevarse una parte gratis si lo necesitaban. A cambio, Van les habló a los comerciantes sobre las armas de alta calidad que había estado produciendo en el pueblo. Les preguntó si estarían interesados en comprarlas. Ben y Rango examinaron las armas con cuidado y quedaron
quedaron muy sorprendidos por su calidad. Impresionados, aceptaron comprar todas las armas que Van había fabricado. Después de eso, Van preguntó si podían ayudar a promocionar sus armas para aumentar las ventas. Bell y Rango dudaron por un momento. Esa duda hizo que Van se diera cuenta de que originalmente habían planeado crear un monopolio sobre las armas. Sin embargo, ahora los consideró ingenuos, ya que él ya había previsto esta situación. Van les habló con calma y les dijo que sería mejor encontrar primero una forma de obtener más ganancias antes de que la promoción hiciera que las ventas se dispararan demasiado rápido. Les sugirió que establecieran una tienda directamente en su pueblo. Bell y Rango se sorprendieron de que Van les permitiera hacer eso y se mostraron muy agradecidos por su generosidad. Poco después, Van tardó menos de 5 minutos en construirles una tienda. Ambos comerciantes quedaron aún más impactados al ver lo rápido que la había levantado. Mientras tanto, se pudo ver a Arte y Panamera fuera de las puertas del pueblo, ansiosos por averiguar si los rumores sobre el señor del pueblo, siendo un prodigio, eran ciertos. Más tarde ese mismo día, Esparda habla con Van sobre el crecimiento del pueblo. Le sugirió que, con la forma en que se estaban desarrollando las cosas, debería empezar a planear que el pueblo eventualmente tuviera alrededor de 10,000 personas. Van pensó honestamente que ese número sonaba exagerado. Sin embargo, Esparda explicó que, considerando el ritmo del crecimiento del pueblo, parecía una cifra adecuada. Señaló que necesitarían mucha gente para proteger el pueblo, resguardar sus instalaciones y mantener el orden en general. Nuestro prota confió en el criterio de Esparda. Si él estaba sugiriendo un plan así, tenía que ser una buena idea. Entonces Van pensó en rediseñar el pueblo con una forma de estrella. Se dio cuenta de que esta disposición haría mucho más fácil defender el pueblo en caso de que alguna vez fuera atacado. Incluso cuando estaba considerando esto, uno de los caballeros irrumpió en la habitación y anunció que habían llegado emisarios de un condado vecino, Ferdinato. Poco después, Arte y Panamera entraron en la oficina de Van. Panamera se presenta primero, explicando que es una vizcondesa que había ascendido desde el rango de caballero. Arte se presenta como la hija menor de la casa de Ferdinato. Explica que ha venido al pueblo para presentar sus respetos, siguiendo las instrucciones de su padre. Poco después todos se sientan a conversar. Van habla de manera directa diciendo que cree que han venido a observar el pueblo, evaluar el estado de su enemigo y aprender de lo que se ha logrado aquí. Panamera está ya en carcajadas, asombrado de que alguien tan joven como Van, con apenas 8 años, ya sea capaz de pensar de forma tan estratégica. Dado que a Van se le ha confiado esta tierra, el condado de Ferdinato teme que en el futuro pueda llevar adelante las ambiciones de su padre, razón por la cual se muestran cautelosos con él. Sin embargo, Van los tranquiliza y les dice que no se preocupen por eso. Explica que simplemente fue exiliado a este pueblo porque no podía usar magia elemental y nada más. Panamera señala de inmediato que eso es una mentira. Ha visto lo mucho que el pueblo se ha desarrollado y calcula que alrededor de 5,000 personas debieron haber participado en su construcción. Nuestro prota guarda silencio por un momento, dejándola hablar, y luego de repente se echa a reír. Dice que, en lugar de explicar cómo el pueblo se desarrolló tan rápidamente, prefiere simplemente mostrárselo. Todos salen al exterior y Van demuestra su magia. Utiliza magia de producción para crear bloques y estructuras con una velocidad y precisión increíbles. Ni Panamera ni Arte pueden creer lo que están viendo. Cuando Van explica que tiene una aptitud especial para la magia de producción, Arte recuerda de inmediato un episodio de su propia infancia. Van continúa contándoles que su padre lo expulsó del reino después de descubrir que poseía magia de producción. Panamera piensa que eso fue una decisión increíblemente tonta, ya que el rey podría haber usado el talento de Van para expandir el reino. Para ese momento, Panamera ya está casi completamente convencida de las habilidades de Van. Confiesa que la razón principal por la que vino fue para ofrecer la mano de Arte en matrimonio. De ese modo, el pueblo y el condado de Ferdinato evitarían cualquier conflicto en el futuro. Sin embargo, Van dice que no hay necesidad de un matrimonio. Mientras Ferdinato no tome decisiones extremas, no habrá motivo para un enfrentamiento. Panamera admite que al principio estaba en contra de la idea porque asumía que Van sería como los demás nobles arrogantes, pero después de ver qué tipo de persona es en realidad, ahora apoya la idea de que se case con Arte. Incluso admite que, de no ser por la diferencia de edad, ella habría considerado casarse con él. Luego se gira hacia Arte y le pregunta qué piensa sobre casarse con él. Arte responde que aún no está segura y que necesita más tiempo para pensarlo. Panamera la tranquiliza y le dice que no se preocupe, explicando que pasarán la noche en el pueblo, lo que le dará un día completo para considerarlo. Van acepta que se queden y, en menos de 5 minutos, utiliza su magia para crear una posada de alta calidad para ellas. Más tarde esa noche cenan juntos. Arte pasa la mayor parte de la comida conversando con Van y observando su forma de ser. Nota lo honesto, amable y responsable que es, y poco a poco empieza a enamorarse tanto de él como de la gente del pueblo. Después de la cena, Van acompaña a sus dos invitadas a sus habitaciones. Cuando llegan a las puertas,
puertas, Panamera simplemente le desea buenas noches y entra, mientras que Arte le agradece a Van por todo lo que ha hecho ese día. De manera algo torpe, ella también le desea buenas noches. Un poco más tarde, nuestro prota se da cuenta de algo importante. Dado que Arte fue enviada como una propuesta de matrimonio, es probable que ella también haya sido apartada de su pueblo por no ser una maga elemental. Al comprender esto, Van ve que ella y él no son tan diferentes. A partir de ese momento, decide priorizar los deseos y la comodidad de Arte en cada decisión que tome. Esa noche, antes de dormir, Arte abraza su almohada y piensa en el siguiente día. Planea intentar iniciar alguna conversación con Van. Por primera vez en mucho tiempo, se da cuenta de que realmente está deseando despertar y ver qué le traerá el nuevo día. Al día siguiente, Van es despertado por Till y Kansim. Le dicen que vaya ahora mismo al lago porque acaban de ver algo extraño. Van se siente un poco opuesto a salir de la cama, sobre todo porque es muy temprano por la mañana, pero después de que ambos insisten durante un rato, finalmente se levanta y lo sigue. Cuando llega al lago, ve a un grupo de aldeanos reunidos alrededor. Nuestro prota avanza hasta el frente y se sorprende al ver lo que parece ser una sirena flotando en el agua, con la cabeza sobresaliendo por encima de la superficie. Sparda explica que esta criatura se llama Akpayu. Es una especie rara que la gente casi nunca encuentra, así que Van no puede evitar preguntarse qué trajo a esta hasta su aldea. Van intenta hablarle, pero ella lo ignora y continúa mirando fijamente. Decide que ofrecer comida podría mostrar amistad, así que le da un plato de carne. Cuando lo acerca al agua, ella nada de inmediato hacia él y pregunta si puede quedárselo. Van dice que sí y ella toma un trozo y se lo come. Rápidamente se da cuenta de que no es carne normal de animales comunes, sino carne de lagarto acorazado. Pregunta de dónde proviene y quién lo derrotó. Todos saben que Van sería demasiado modesto para admitir que fue él quien lo derrotó, así que todos hablan y dicen que fue por el poder de Van. La Akpayu escucha esto y de inmediato se sumerge de nuevo en el agua, regresando a donde vino. Sparda ve esto y recuerda que los Akpayu rara vez se ven, así que probablemente no estarán aquí por un tiempo. Pero Sparda se equivoca. Al día siguiente llega al lago toda una aldea de Akpayu. Van se sorprende especialmente porque se pregunta si regresaron porque escucharon que él derrotó a los lagartos acorazados, lo que le hace pensar que los consideraban dioses poderosos o algo así. Sin embargo, Sparda dice de inmediato que eso no es cierto, porque nunca ha oído hablar de algo así antes. Un Akpayu grande e intimidante dice que quiere hablar con Van. Le pregunta a Van si realmente fue él quien derrotó a los lagartos acorazados. Cuando Van lo confirma, todos los Akpayu en el agua se sorprenden, porque no pueden creer que un chico tan joven como él pudiera derrotar a los lagartos acorazados. Entonces el hombre se presenta como la Davesta, el gobernante de los Akpayu. También menciona que la chica que Van conoció ayer es su hija, Priora, y que se la está entregando a Van para matrimonio. Nuestro prota queda inmediatamente en shock y sorprendido al escuchar esto, especialmente porque Priora todavía es una niña y probablemente ni siquiera sabe lo que significa el matrimonio. Van le pregunta a la Davesta si hay una razón específica por la cual está ofreciendo la mano de su hija en matrimonio. La Davesta asciende y dice que, en efecto, sí hay una razón. Explica que durante muchos años su aldea ha sido atacada y amenazada por lagartos acorazados. Estas criaturas han causado miedo y problemas a su gente, haciendo que la vida sea peligrosa. Así que cuando escuchó que en esta aldea había un lord lo suficientemente fuerte y capaz de derrotarlos, pensó que ofrecer su hija como esposa ayudaría a proteger a su pueblo y a formar una alianza con alguien poderoso. Van escucha con atención y poco a poco se da cuenta de que la Davesta no está ofreciendo a su hija por razones personales ni por deseos familiares, sino únicamente como una forma de crear una alianza y mantener a su aldea a salvo. Con esto en mente, Van le dice a la Davesta que no hay necesidad de ese matrimonio. Le promete que hará todo lo posible por proteger a los Akpayu de cualquier peligro que se cruce en su camino, sin exigir que Priora se case con él. La Davesta se muestra sorprendido. No esperaba que Van respondiera de manera tan calmada y amable. Aún así, dice que si Van insiste, su aldea está dispuesta a mudarse al asentamiento para estar más cerca de la protección y la seguridad. Nuestro prota no tiene ningún problema con ese arreglo, así que de inmediato comienza a construir una gran área de descanso para ellos, un lugar donde pueden relajarse, reunirse y sentirse cómodos. Cuando la Davesta ve el área de descanso, queda asombrado. No puede creer que Van haya podido construir un espacio tan grande y bien planeado en tan poco tiempo. Los Akpayu se mudan a la nueva área de descanso y rápidamente comienzan a disfrutarla, pero justo cuando todo parece acomodarse, Sparda se acerca a Van para recordarle que ya casi es hora de encargarse de las aguas residuales de la aldea. Van sonríe y le dice a Sparda que no se preocupe, él ya tenía planeado un sistema. Hay tuberías que pasan por debajo de cada casa de la aldea, así que lo único que deben hacer es liberar agua del lago, la cual arrastrará todos los desechos a través de
de las tuberías y mantendrá la aldea limpia. La Badesta observa todo con atención y le parece fascinante. Está impresionado por el ingenio de Van y se ofrece a ayudar con el proceso. Van le dice que no es necesario, especialmente porque los Akpaju acaban de llegar y no deberían cargar con esa responsabilidad. Sin embargo, la Badesta insiste explicando que ellos son expertos con el agua y pueden encargarse de la tarea sin problema. Van finalmente acepta, permitiendo que algunos de los Akpaju se ocupen de abrir la represa y liberar el agua para arrastrar los desechos. Cuando el trabajo termina, Van agradece sinceramente a todos por su ayuda. La Badesta observa que este proceso de limpieza debe realizarse varias veces al día. Él sugiere que se encargarán de esta tarea de manera regular como su forma de contribuir y ayudar a mantener la aldea mientras viven allí. Van piensa que es una idea excelente y una gran ayuda, así que vuelve a agradecerle a la Badesta por la sugerencia tan considerada. Justo en ese momento, Arte y Panamera llegan. Ambas quedan completamente impactadas al ver a la Badesta, ya que nunca antes habían visto a un Akpaju en la vida real. Justo antes de que la Badesta se retire, se refiere a Van como su yerno. Esto pone un poco celosa a Arte, porque suena como si Van ya se hubiera casado con una Akpaju. Van lo niega rápidamente, intentando explicarse, pero antes de que pueda decir algo más, Priora salta de repente fuera del agua y llama a Van su esposo antes de volver a nadar lejos. Esto solo hace que la situación sea aún más incómoda. Para aclarar las cosas, Van se lleva a Arte a dar un tranquilo paseo en bote por el lago. Le explica todo con detalle, asegurándole que no ha pasado nada entre él y Priora. Después de hablar un buen rato, Arte finalmente entiende que todo fue un gran malentendido. Pasan los siguientes minutos conversando y disfrutando de la compañía del otro, pero justo entonces Priora y un grupo de sus amigos nadan hasta el bote. Priora ve a Van a solas con Arte y se siente un poco celosa. Van le recuerda rápidamente que ni siquiera están casados, lo que molesta a Priora. Ella se sumerge en el agua, mostrando claramente su frustración. Los demás Akpalu se dan cuenta de que Van hizo sentir mal a su princesa, así que comienzan a sacudir el bote de un lado a otro. Tanto Van como Arte se asustan mientras el bote se balancea peligrosamente. Más tarde, la Badesta adopta una expresión seria al escuchar que Van estaba coqueteando con Arte, aun cuando Priora estaba cerca. Nuestro prota intenta explicar que él y Priora no están comprometidos, pero la Badesta lo interrumpe. Propone realizar una competencia para resolver el asunto. Dice que si los Akpaju ganan, Van quedará oficialmente comprometido con Priora. Van piensa que la idea es completamente ridícula. De repente, Dee aparece y acepta el desafío de inmediato, diciéndoles a todos que adelante, que lo intenten. El resto del grupo, ansioso por derrotar a los Akpaju, apoya por completo la idea. Al final, convencen a Van de seguir adelante con esto. A Van se le da la opción de decidir la primera prueba. Él sugiere un juego sencillo de voleibol. Nadie allí ha visto ni escuchado hablar de ese juego antes, así que creen que es otra de las ideas ingeniosas de Van. Pero Dee y Panamera están más emocionadas por los trajes de baño que por el juego en sí. La primera ronda queda definida. Till y Panamera jugarán contra la Badesta y Priora. El juego comienza y Van se sorprende rápidamente de lo buenos que son los Akpaju. Son mucho mejores de lo que esperaba, ganando ronda tras ronda y dominando con facilidad al equipo humano. Till se siente frustrado y piensa en rendirse, pero Panamera le da unas palabras de ánimo. Con una concentración renovada, Till y Panamera logran anotar algunos puntos, acercándose al final del juego. A pesar de su esfuerzo y trabajo en equipo, su motivación no es suficiente para vencer a los Akpaju. Al final, la Badesta y Priora ganan la primera ronda de manera contundente. Como Van eligió la última prueba, la Badesta le recuerda que ahora es su turno de escoger la siguiente. La Badesta quiere que sea una carrera de revelos de natación. En el momento en que Van escucha esto, se da cuenta de que es extremadamente injusto. Los Akpaju son nadadores excelentes por naturaleza y sabe que tendrán una enorme ventaja. De repente Van siente la presión. Si pierde esta competencia, podría verse obligado a casarse con Priora. Dee da un paso al frente y se ofrece como uno de los nadadores de Van. Khamsin también se ofrece, así que ahora Van tiene listos a sus dos mejores candidatos. La carrera comienza y Khamsin lo da todo para mantenerse al ritmo de Priora. Ella es muy rápida, pero Khamsin se esfuerza al máximo e incluso logra adelantarla por un corto momento antes de darle el revelo a Dee. Dee toma el revelo y domina la carrera de inmediato. Sus potentes brazadas de mariposa lo impulsan muy por delante, dejando a los Akpaju luchando por alcanzarlo. Van observa sorprendido mientras Dee nada a la perfección y gana la carrera. La Badesta no puede creerlo. Se pregunta cómo su equipo pudo haber perdido, especialmente siendo que son mitad pez y nadadores fuertes por naturaleza. Sin embargo, la Badesta no está listo para perder la esperanza. Aún queda una última prueba para decidir el resultado. Ahora es el turno de Van de elegir el siguiente desafío. Él acepta su victoria anterior y piensa con cuidado. Luego crea rápidamente una máquina de hielo y anuncia
anuncia que la siguiente prueba será una competencia de velocidad para comer hielo raspado. Arte nota que no ha participado en nada hasta ahora y se ofrece de inmediato. Van también se apunta para participar en el desafío. Todos se dirigen al área de descanso para comenzar la prueba. Al principio todos toman unas cuantas cucharadas de hielo y sufren un dolor de cabeza intenso, pero siguen adelante a pesar de la incomodidad. Van está decidido a evitar tener que casarse con Priora, y Arte está decidida a ganar por Van, así que usan eso como motivación para continuar. Juntos logran terminar la prueba primero, ganando el desafío por completo. La Davesta, mostrando buen espíritu deportivo, le ofrece a Van un apretón de manos antes de nadar y marcharse, pero aún así llama a Van su yerno y le recuerda que cuide de Priora. Nuestro prota suspira, frustrado de que incluso después de ganar, la Davesta hable como si el matrimonio siguiera siendo inevitable. Mientras tanto, todos felicitan a Van por su desempeño, rodeándolo con sonrisas y elogios. Arte observa a Van rodeado de rostros felices y se siente inspirada. Nunca había vivido algo así antes. Cuando era niña, sus padres siempre la descuidaban porque pensaban que era un fracaso. Era tímida y nunca destacó en nada. Eso cambió cuando aprendió magia de marionetas, lo que le permitió mover sus muñecos libremente. Por primera vez, esperó que su madre se sintiera orgullosa de ella. En cambio, su madre la abofeteó, diciendo que la magia de marionetas era malvada y estaba prohibida entre los nobles. Después de eso, Arte se convirtió en marginada. Cuando cumplió 10 años, se arregló un compromiso con Van. Ella esperaba que él fuera como los nobles groseros que había conocido, pero Van era diferente, era amable y paciente, y tenía un talento inusual para la magia de producción, considerada inútil según los estándares de la nobleza. A pesar de eso, él tenía confianza y usaba su magia para ayudar a la aldea. Al ver el ejemplo de Van, Arte decide que quiere ser como él. Se dice a sí misma que, si se esfuerza más, podrá ver el mundo como lo hace él. A la mañana siguiente, Van convoca una reunión con todos los aldeanos. Anuncia que necesitan construir murallas adicionales para el desarrollo futuro de la aldea. También explica que, como mañana es su día libre, esta noche tendrán una gran parrillada. Esto entusiasma a todos los aldeanos y se ponen a trabajar con renovado entusiasmo. En ese mismo instante, Arte se acerca a Van y le pregunta si puede observarlo mientras trabaja. Van acepta, permitiéndole aprender de él. Mientras esto sucede, en lo profundo del bosque, Ortho y los demás aventureros están siendo perseguidos por algo poderoso y peligroso, señalando que otro desafío se aproxima. De regreso en la aldea, los demás no tenían ni idea de lo que estaba ocurriendo afuera, así que estaban ocupados admirando las murallas que Van había terminado en menos de 2 semanas. Los muros eran resistentes, altos e imponentes, y todos estaban asombrados de lo rápido que había logrado completarlos. Panamera se acercó a Van, claramente impactada, y admitió que siempre supo que él era capaz, pero jamás imaginó que pudiera lograr algo así. Entonces, mientras se movía, su pecho se sacudió ligeramente, lo que hizo que Van la mirara con una expresión sorprendida. Al distraerse de la incomodidad del momento, Van le dijo a Panamera que iba a supervisar la construcción de más casas, ya que más personas planeaban mudarse a la aldea. Explicó que pronto llegarían comerciantes, aventureros y otros visitantes, y era importante asegurarse de que tuvieran lugares adecuados donde vivir. Panamera confesó que sentía un poco de envidia de él. Desde que era una niña, había soñado con tener su propia tierra, un lugar al que pudiera llamar suyo. Ver a Van con tanta responsabilidad y control la hizo desear poder alcanzar algo similar. Decidió que en la próxima gran batalla tendría que esforzarse al máximo para ganar algo más que dinero como recompensa. Quería demostrarse a sí misma su valía y asegurar su propio pedazo de tierra para administrarlo. Mientras Panamera observaba a su alrededor, su atención fue atraída por las enormes máquinas sobre las murallas. Le preguntó a Van qué eran, y él explicó que se trataba de balistas gigantes, poderosas armas de largo alcance destinadas a detener a los enemigos antes de que pudieran alcanzar los muros de la aldea. Para mostrarle cuán fuerte eran, Van le pidió a Khamsin que disparara una de las ballestas como prueba. El proyectil salió disparado con una fuerza increíble, produciendo miles de newtons de impacto, y Panamera quedó completamente atónita. No podía creer que un arma construida por Van pudiera ser tan poderosa. Lo que la sorprendió aún más fue enterarse de que Van ya había construido más de 100 de estas balistas. De inmediato le preguntó cuánto cobraría por una, con la esperanza de comprarla para ella misma. Sin embargo, Van dijo que no estaban a la venta, dejándola una vez más en shock. Decidida, preguntó si podría obtener una a cambio de un favor que le quedaría debiendo. Nuestra prota aceptó, diciendo que cobraría el favor en algún momento en el futuro, y Panamera sintió una oleada de emoción al pensarlo. Se dio cuenta de que las balistas eran extremadamente pesadas y requerirían un carruaje para transportarlas, pero como los proyectiles estaban hechos de hierro, ella misma podría fabricar más cuando lo necesitara. En ese momento, Khamsin se acercó y sugirió que Panamera se llevara uno o dos de los proyectiles especiales de Van, ya que eran distintos
distintos a los proyectiles comunes. Para demostrar su resistencia, Kansim sacó una espada hecha por Van y partió en dos la espada de repuesto de Panamera, sin el menor esfuerzo. Los ojos de Panamera se abrieron de par en par por la sorpresa. No podía creer lo que acababa de ver y le preguntó a Van qué tipo de material se había utilizado. Él explicó que estaba hecha de hierro común y aún así era capaz de perforar incluso a los lagartos acorazados más resistentes, lo que dejó a Panamera sin palabras. Finalmente le preguntó a Van si podía llevarse algunos proyectiles junto a la balista. Van aceptó, permitiéndole llevar tanto el arma como los proyectiles especiales. En ese momento Van se da la vuelta y ve a Ortho y a su grupo salir corriendo del bosque a toda velocidad, perseguidos por un enorme dragón del bosque. Ortho le grita a Van y a los demás diciéndoles que corran por sus vidas y regresen detrás de la muralla para advertir a los aldeanos. Explica que planea actuar como señuelo para distraer al dragón por ahora, dándole tiempo a la aldea para prepararse. Van siente un escalofrío recorrerle la espalda. Dejar atrás a Ortho y a su grupo sería prácticamente una sentencia de muerte para ellos. Se pregunta si deberían quedarse a luchar contra el dragón, pero duda, porque sabe que correr ese riesgo también podría poner a los aldeanos en un peligro mortal. Panamera da un paso al frente con una determinación serena. Le dice a Van que no se preocupe y le asegura que lo ayudará a enfrentar al dragón del bosque. Luego grita órdenes para que todos se coloquen detrás de las murallas y se mantengan a salvo. También le informa a Ortho y a su grupo que usarán las balistas para intentar atacar al dragón desde la distancia. Van se acerca a Arte y le pide disculpas por permitirle presenciar una escena tan aterradora, pero enseguida la tranquiliza, asegurándole que no hay nada de qué temer. Tienen listas las balistas mejoradas para el ataque principal y Panamera liderará el asalto. Después de eso, Van le dice a Till que escolte a Arte dentro de las murallas y le pide que llame a Dee y a otros soldados para que los apoyen. Cuando el dragón del bosque finalmente entra en alcance, las balistas lanzarán los primeros disparos. Flechas y proyectiles surcan el aire, pero el dragón esquiva cada uno de ellos. El corazón de Van se hunde al ver eso. Sus mejores armas parecen casi inútiles contra esa criatura y comienza a preguntarse cómo podrían sobrevivir a esa batalla. Entonces, con un destello de luz y una oleada de energía, Panamera invoca su magia de fuego. Lanza una enorme jabalina de fuego directamente contra el dragón del bosque. El hechizo impacta con una fuerza devastadora, enviando llamas a lo largo de las escamas del dragón y causándole un daño considerable. Todos observan con asombro, porque no tenían idea de que Panamera fuera una maga elemental tan talentosa, capaz de manejar una magia tan poderosa y precisa. Pero incluso ese poderoso ataque mágico de Panamera no fue suficiente, porque el dragón seguía con vida. La jabalina de fuego lo impactó de lleno y quemó sus escamas, pero no cayó. En lugar de eso, volvió a volar directamente hacia ellos. Van ordenó rápidamente a los soldados que dispararan una descarga completa de proyectiles contra el dragón. Las ballestas lanzaron varios tiros enormes al aire. Después de numerosos disparos, algunos de los proyectiles lograron atravesar las alas del dragón. Van lo vio y lo tomó como una buena señal. Si sus alas estaban dañadas, quizá no podría volar correctamente. Entonces Van ordenó una segunda descarga. Los soldados dispararon otra vez, pero esta vez el dragón del bosque reaccionó con mayor rapidez. Parecía comprender la trayectoria de cada disparo. Movía su cuerpo en el aire y esquivaba cada proyectil uno por uno. Ninguno logró alcanzarlo. Nuestro prota quedó impactado por lo inteligente y veloz que era el dragón. Mientras tanto, Ortho y su grupo finalmente habían logrado llegar al otro lado de la muralla. Se sintieron aliviados de haber regresado con vida. Van también se alegró de que todos hubieran vuelto a salvo, pero sabía que permanecer allí solo significaba más peligro para ellos. Si el dragón atacaba de nuevo, todos estarían en riesgo. Lo único que Van necesitaba era una pequeña oportunidad para que todos pudieran retirarse hacia la aldea. En ese momento, Panamera creó esa oportunidad. Lanzó una poderosa jabalina de fuego directamente contra el dragón. El ataque impactó de lleno, quemó sus alas y lo frenó por un breve instante. Eso era exactamente lo que Van necesitaba. De inmediato ordenó a todos que se retiraran hacia la aldea y todos corrieron sin perder tiempo. Sin embargo, el dragón no tardó en recuperarse. Una vez que recobró su fuerza, saltó sobre la muralla y los miró desde lo alto. Van giró la vista hacia atrás y se sorprendió de lo rápido que se había regenerado. Después de recibir una jabalina de fuego tan poderosa, debería haber quedado gravemente herido, pero seguía firme. Entonces Esparda caminó con calma hacia el dragón del bosque. Sin mostrar pánico, utilizó un hechizo de tierra y cubrió al dragón con enormes rocas, inmovilizándolo por un corto tiempo. Tras lanzar el hechizo, se alejó tranquilamente y le dijo a Van que eso debería darles tiempo suficiente para llegar a la aldea. Los demás se apresuraron hacia la aldea lo más rápido que pudieron, pero Van sabía que incluso con la ayuda de Esparda necesitaban más tiempo. Si no retrasaban al dragón otra vez, los alcanzaría muy pronto. Él regresó a las puertas de la aldea y le dijo a Panamera que quería cobrar ese favor
favor ahora, le explicó claramente su plan. Cuando el dragón del bosque llegara, quería que ella usara su jabalina de fuego para inmovilizarlo. Mientras estuviera atrapado, utilizarían las balistas para rematarlo. Panamera aceptó el plan, pero cuando el dragón del bosque finalmente llegó a la aldea, las balistas aún no estaban completamente cargadas. Necesitaban más tiempo para prepararse. Van comprendió que debían retrasar al dragón una vez más. En ese momento, Dee y sus hombres salieron corriendo al campo abierto. Llevaban las armas de alto nivel que Van había fabricado para ellos. Su objetivo era contener al dragón por un corto tiempo. Lucharon con valentía, pero el dragón del bosque lo superó rápidamente. Al ver que no podían vencerlo, se retiraron de nuevo hacia la aldea. Ese breve retraso fue todo el tiempo que Van necesitaba. Le dio la señal a Panamera. Ella usó de inmediato su habilidad de jabalina de fuego, golpeando al dragón del bosque y dejándolo inmovilizado tal como lo habían planeado. En ese preciso instante, las balistas ya estaban listas. Los soldados dispararon las pesadas flechas de hierro que impactaron directamente al dragón, causándole un daño masivo. Dee se acercó con cautela al dragón para comprobar si finalmente había sido derrotado. El dragón yacía inmóvil. Uno de sus ojos se abrió. Dee reaccionó con rapidez, alzó su espada y le cortó la cabeza al dragón de un solo corte limpio. Todos comprendieron que el dragón del bosque finalmente había sido derrotado. Los soldados y aldeanos gritaron de celebración. Arte y Teal corrieron hacia Van y le preguntaron si estaba bien. Él les aseguró que sí. Luego Panamera se acercó a Van y lo elogió por haber ideado un plan tan inteligente en el último momento. Ahora se han dado cuenta de que la gente de esta aldea no es común y corriente. Ninguna aldea normal habría sobrevivido también a un ataque de un dragón del bosque. La mayoría habrían sido arrasadas sin siquiera tener la oportunidad de defenderse. Dejando eso de lado, Panamera le dice a Van que deben celebrar una ceremonia por vencer al dragón para Dee y los demás. Ellos fueron quienes infligieron el mayor daño al dragón, y Dee fue quien dio el golpe final. Según la tradición, quien remata a un dragón obtiene el título de mata dragones. Van está de acuerdo con su sugerencia. Poco después se organiza una ceremonia frente a todos los aldeanos. Todos se reúnen en la plaza principal. La gente le aplaude a quienes arriesgaron sus vidas para proteger la aldea. Panamera da un paso al frente y honra a cada combatiente uno por uno. Elogia su valentía y su fuerza. Les agradece por mantenerse firmes incluso cuando el dragón parecía imparable. Finalmente llama a Van al frente. Declara que ninguno de ellos estaría vivo hoy si no fuera por su rapidez mental y su brillante plan. Al escuchar esas palabras, toda la aldea estalla en fuertes aplausos y ovación para él. Mientras Panamera observa a Van, comienza a reflexionar sobre su propio pasado. Desde que ascendió como caballero de bajo rango, ha conocido a muchas personas de sangre noble y alto estatus. Ha trabajado con comandantes, señores y oficiales de todo rango. Sin embargo, nunca había conocido a alguien como Van. Panamera nació en una larga línea de caballeros en la capital real. Su familia había servido a la corona durante generaciones. Cuando se descubrió que tenía un gran talento para la magia elemental, fue llevada al condado a una edad temprana. Desde entonces pasó por un entrenamiento duro y exigente para que algún día pudiera convertirse en comandante de escuadrón. Sus esfuerzos dieron fruto. Con apenas 16 años, se convirtió en comandante de escuadrón. Luchó en numerosas batallas y obtuvo muchas victorias. Con cada éxito, su nombre ganaba más prestigio. Debido a sus logros, se le concedió estatus de noble. El rey siguió notando sus hazañas y tras 6 años de servicio, fue ascendida al rango de vizcondesa. Un día se reunió con el señor de Ferdinato. Él le contó que planeaba casar a su hija menor, Arte, con el señor de una tierra lejana y remota. Fue entonces cuando Panamera se vinculó por primera vez al futuro de Arte. Al principio Panamera se preocupó. Temía que el hombre con quien Arte se casaría fuera incompetente o débil. No quería que la vida de Arte fuera infeliz. Sin embargo, después de conocer a Van, comprendió cuán equivocada estaba. Puede ver claramente que Arte ha cambiado desde que está a su lado. Ya no es tan tímida como antes. Ahora intenta tomar la iniciativa y expresar lo que piensa. Muestra un valor que nunca había demostrado en el pasado. Panamera no tiene dudas de que Van es una presencia refrescante, alguien distinto a los nobles que ha conocido toda su vida. Con estos pensamientos en mente, Panamera hace un anuncio audaz frente a los aldeanos. Como vizcondesa del noble imperio, declara que formará una alianza con Van. Nuestro prota se sorprende al escuchar esto. No esperaba una oferta así. Sin embargo, rápidamente comprende cuánto podría beneficiar esta alianza tanto a él como a la aldea. Con su padre habiendo cortado lazos con él y con muy pocas conexiones nobles restantes, esta es una oportunidad que quizás nunca vuelva a presentarse. Tras un breve momento de reflexión, Van acepta su propuesta y con ese acuerdo, la alianza entre Van y la vizcondesa Panamera comienza oficialmente. Este fue el final del sexto episodio. Comenta la palabra parte 7 para saber que llegaste hasta aquí. Mira el siguiente video en pantalla. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el siguiente capítulo. Recuerda mirarte los videos hasta el último segundo que ayudas al canal a crecer mucho más.